hablar de la decisión de un hombre de veras. A ver, los varones, hombres, levanten la mano. Ok, muy bien, muy bien. Entonces sí tengo bastante varones hoy. Ustedes saben que en los Estados Unidos hoy se celebra el Día del Padre. En los Estados Unidos hoy se celebra el Día del Padre. En mi país se celebra el 19 de marzo. No sé si en algún otro país se celebra en otra fecha. ¿Perdón? El 16 que de hoy de junio, fue ayer, entonces el Día del Padre en México. ¿Qué otras fechas hay? El segundo domingo de julio en Uruguay. El segundo domingo de julio, así que ya estamos cerca de allá también. Pero, ¿no hay otra fecha? Bueno, entonces tenemos tres, pero como estamos aquí todos reunidos, vamos a tomar la fecha de este país. ¿Qué les parece? Y hoy en este país se celebra el Día del Padre, así que felicidades a los padres. Y tengo una palabra del Señor para ustedes. No es una palabra que me salió en un sueño anoche, sino es una palabra que Dios la ha dado en sus sagradas escrituras. Y para eso yo quiero invitarles a que reflexionemos en la vida de Josué. Josué fue un hombre que fue el sustituto de Moisés. Moisés fue quien conquistó la tierra prometida. Él fue el que lideró a Israel. Moisés muere y le pasa la antorcha, como quien dice, a Josué. Ahora Josué era el líder militar de Israel. Fue el líder que guió al pueblo para que entraran y conquistaran Jericó, y conquistaran Jai, y conquistaran todas las ciudades que había en ese tiempo. Y Josué era un hombre fuerte, era un hombre de gran valor, pero los años pasan irremediablemente. Y si no, no sé cuántos de ustedes se identifican conmigo que su mente les dice que pueden, pero cuando intentan su cuerpo ya no da. ¿Sí? Sí, bueno. Entonces llegó el momento de Josué que ocurriera exactamente lo mismo para él. Y ya cuando todo se había conquistado, no sé por qué siento que este micrófono no está funcionando. ¿Se oye bien? Ok, muy bien. Entonces, cuando ya todo se había conquistado, Josué está listo para pasar a la siguiente etapa. Josué está listo para ir más adelante a su vida eterna y deja al pueblo de Israel. Y en el capítulo 24 de Josué, Josué reunió, dice, a todas las tribus de Israel. Y yo no sé cómo hablaba, porque, gracias, el que sabe, sabe, ¿verdad? Yo no sé cómo hablaba, porque sin micrófono, en un grupo más pequeño que el de Josué, pero la gente le escuchó. Y miren ustedes que Josué llamó a las tribus de Israel y los retó, los confrontó y les dice, miren, Dios nos ha ayudado hasta aquí, esto ha hecho Dios, esto ha hecho Dios, esto ha hecho Dios, esto ha hecho Dios, pero ustedes están entrando en una tierra donde los pueblos que viven ahí tienen costumbres y tienen dioses que son diferentes a las nuestras. Y llega un momento al final del pasaje, en el versículo 15, donde Josué les dice a estas personas, a estos líderes de Israel, leo desde el 14, pero en pantalla va a estar el 15, dice, por todo esto, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad, por todo lo que Dios ha hecho, dice Josué, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto. Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que tengamos otros dioses. Solamente hay un Dios. Y dice la palabra, y sigue diciendo Josué, y que aún están entre ustedes y en su lugar sirvan al Señor. En vez de estar sirviendo a otros dioses, sirvan al Señor. Miren ustedes el versículo 15. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Y ese es un reto de un hombre, de un líder militar, del líder del pueblo. Pero yo no estoy hablando de aquí como el líder del pueblo,
yo quiero hablar como el líder de familia. Y Josué, como líder de su hogar, le dice, por mi parte, yo y mi casa. Las versiones modernas dicen mi casa y yo, pero el hebreo original en realidad es yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Miren ustedes que esto implica, la versión Reina Valera correctamente traduce yo y mi casa. La Biblia de las Américas correctamente dice yo y mi casa. Porque Josué está hablando aquí como líder de su hogar. Miren ustedes que aquí Josué no le está pidiendo permiso a los hijos, o al esposo, o a los suegros, o a los tíos, o a los primos, si él puede servir al Señor. Él como líder de su hogar dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es importante entenderlo, porque Josué está siguiendo el modelo bíblico donde el hombre es la cabeza del hogar. Y esto no es muy popular hoy en día, que se predique que el hombre es la cabeza del hogar, porque el movimiento feminista quiere atacar esto. Y no, ¿cómo es el hombre cabeza del hogar? Bueno, la Biblia no lo discute, la Biblia lo expone y lo determina y dice que el hombre es la cabeza del hogar. Lo que sí necesitamos aclarar son algunos malos entendidos respecto al liderazgo que el hombre debe de tener en su hogar. Porque desgraciadamente desde que el pecado entró a la sociedad, ese liderazgo del hombre ha sido saturado por el pecado de la sociedad, del pecado nuestro. Y se ha manifestado en aspectos que no son correctos, como en el abuso familiar, por ejemplo. El hecho que el hombre sea líder del hogar no significa que puede golpear a su esposa, que puede humillar a su esposa, que puede gritarle a su esposa. No significa eso, porque la Biblia nos enseña un liderazgo del hombre como el liderazgo de Cristo hacia la iglesia. El liderazgo que el hombre debe de tener en el hogar no es un liderazgo en el sentido que toda la casa gire en función de sus deseos y necesidades. No es de eso lo que Dios nos está hablando. El mundo, el pecado ha hecho corrupto ese concepto. Y hay muchos que creen que en su hogar, como ellos son los jefes del hogar, todo el mundo tiene que rendirles pleitesía. Y si ellos llegan, tienen que ponerle la alfombra roja. Y si llegan borrachos, más todavía. No, eso no es el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico es el liderazgo donde el hombre toma la responsabilidad de su hogar y dice, esta es mi familia y yo la voy a dirigir de acuerdo a los principios cristianos. Y Efesios 5, que no lo leemos hoy por motivos de tiempo, nos enseña que como Cristo murió por la iglesia, así nosotros los varones debemos de estar listos para morir por nuestras esposas. Y déjenme decirle algo, varones. Muchas veces quizás nos quejamos de nuestras esposas que no se sujetan a nosotros, pero déjenme decirle algo. La experiencia de la humanidad y la palabra del Señor nos dice que muchas mujeres, la mayoría, no todas porque no podemos hablar por todas, pero la mayoría de las mujeres, aquellas especialmente que aman y sirven a Cristo, se van a sujetar a un hombre que sigue el modelo de Cristo en su vida. Hay algunas que desgraciadamente no, pero ya eso es para otro sermón, cómo tratar esos casos. Pero déjenme decirle algo. Necesitamos quitar esos malos entendidos en cuanto al liderazgo del hombre en el hogar. La idea es que sí, que nosotros guiamos, pero guiamos para el beneficio de la familia. Guiamos para el beneficio del hogar. Guiamos para que nuestra familia ame a Cristo, sirva a Cristo, crezca, prospere, mejore. Para eso es que guiamos los hombres. Y Josué, tal como nosotros hoy en día, tenía dos opciones. Tenía la opción de servir a los ídolos y tenía la opción de servir al verdadero Dios. Pero Josué, como líder del hogar, como un hombre que conocía a Dios, dice, no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y déjenme decirle, nosotros hoy tenemos la misma opción.
Nosotros hoy podemos ser como hombres, guiar a nuestras casas, nuestras familias, para que sirvan al Dios dinero, o para que sirvan al Dios placer, o para que sirvan al Dios comodidad, o para que sirvan al Dios formación, o para que sirvan al Dios secularismo o humanismo, o para que sirvan al Dios yo. Y podemos manejar las cosas en nuestro hogar de tal manera que yo sea el Dios del hogar. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que Cristo, Dios mismo, sea la cabeza final del hogar. Y tenemos como Josué, tenemos que escoger también. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Los ídolos, era más fácil para ellos servir a los ídolos. Recuerden ustedes que Israel está entrando en una tierra que no es la de ellos. Están mezclándose con gente como nosotros, que hemos venido a una tierra que no es la nuestra. ¿Y qué es lo más fácil? Adaptarse y acomodarse. No con eso estoy diciendo que no debemos acomodarnos y adaptarnos culturalmente en las cosas que necesitamos hacer. No. Necesitamos aprender, pero no debemos de tomar dioses ajenos. Debemos de tomar al único Dios. Hay muchos creyentes que en sus países han sido grandes cristianos, apenas tocan un pie en esta nación, se olvidan del cristianismo. He encontrado con personas que yo les he preguntado, ¿y tú eres casado? Sí, allá en mi país sí, pero aquí no. ¿Es acaso el matrimonio universal? De hecho, ¿no es acaso el matrimonio una unidad espiritual, ya sea que esté aquí o allá? Usted está casado con esa persona. Cuando entramos, los ídolos siempre traen comodidad. Servir a los ídolos trae comodidad, trae seguridad, trae popularidad. Prosperidad. Es fácil seguir los ídolos del mundo, ¿cierto o no es cierto? Es fácil dejar que nuestros hijos crezcan conforme a las cosas de este mundo. Lo difícil es ponernos los pantalones y hacer que nuestros hijos se formen y sigan el camino de Cristo. Dejarlos de hacer lo que quieran como cabritos no más sencillo. Y hay muchos de que dicen, sus hijos salieron bien, sus hijas salieron bien. No, los hijos no salen. No es como quien está horneando un pan y lo pone ahí. Los hijos no salen, los hijos se hacen y se forman. Y se forman con un liderazgo que dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Amados hermanos, la decisión de Josué tenía 6 características y vamos a verlas rápidamente. La primera de ellas es que la decisión de Josué demandó valor. Hombre, se requiere valor, decir yo y mi casa. Yo no sé cuántos de ustedes van a servir a los ídolos, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. No importa si todos ustedes van a servir al mundo y a Baal, decía Josué, y a Asera y a Astarot. Yo no sé cuántos de ustedes van a servir a los dioses ajenos. Yo no sé cuántos de ustedes van a servir al Dios dinero, al Dios popularidad, al Dios fama, al Dios comodidad. Yo no sé cuántos de ustedes van a servir al Dios Justin Bieber o al Dios Messi. Yo no sé lo que sea, cuántos dioses que hay hoy en día. Yo no sé cuántos de ustedes van a seguir desesperados en las cosas de este mundo. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. A propósito, no estoy diciendo que sea malo oír música o ver fútbol. Lo que estoy diciendo que es malo hacer de esas cosas ídolos y dioses. Como mucha gente hoy en día. Les he contado esa historia muchas veces. Conocí una persona de un país centroamericano. Y yo le compartía la palabra, y cada vez que le compartía la palabra, algo de la escritura, me decía, eso debe de ser cierto, porque Ricardo Arjona dijo que sí. En otras palabras, ¿quién era la autoridad final para ese hombre? Ricardo Arjona. Nada de malo, el pobre Ricardo ni cuenta de edad. Es la gente que nos pone en lugares que ni ellos mismos probablemente quieren. ¿Me explico? Entonces, mis amados, demanda valor. Decir, yo y mi casa voy a servir a Jehová. No importa si toda mi familia se me vuelve en contra. Yo y mi casa voy a servir al Señor. En segundo lugar, esa decisión de Josué demostró sus prioridades. Él sabía lo que era primero. Él sabía que primero es Dios. Que Dios es lo prioritario.
que Dios tiene que venir primero. Jesucristo dijo en Mateo 6:33, y todos lo deberíamos de saber de memoria: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando esa es la prioridad de nuestra vida, vamos a poder decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y vamos a poder decir, aunque no haya vacas en los corrales, ni haya higos en el árbol, aunque no haya peras en el peral, aunque no haya mucho que comer, aunque no tengamos gran cosa, aunque nuestra casa no sea una mansión, yo voy a servir a Jehová primero por sobre todo. Demanda prioridad. La otra cosa, que la decisión de Josué determina el camino. Cuando usted decide cuál es su camino, las decisiones son más fáciles de tomar. Cuando su decisión es estar cómodo, por ejemplo, o cuando su decisión es estar seguro, por ejemplo, y viene a usted una prueba, no va a saber si servir al Señor o tomar el camino más fácil, porque el camino más fácil es el que me va a garantizar felicidad, entre comillas. Pero cuando usted dice: yo en mi casa voy a servir a Jehová, usted sabe que ese camino va a ser determinado por esa decisión. Y le ofrezcan lo que le ofrezcan, le pase lo que le pase, si esa decisión le va a servir a usted para servir a Dios, la va a tomar. Si lo aparta de Dios, usted va a decir: esto no es correcto. Y así es en la vida para todos, ¿cierto o no cierto? Si usted ha decidido ganar dinero y esa es su meta, usted va a aprovechar la primera oportunidad que le venga. Ya sea ir a dejar un paquetito a Georgia, paquetito que no lleva nada adentro, ¿me explico? Paquetito de polvo blanco, pues. ¿Por qué? Porque su Dios es ganar dinero. Eso es lo que usted quiere. Usted le va a pedir al Señor días de 48 horas. ¿Para qué? Para trabajar 44. ¿Me explico? Eso es su decisión. Pero cuando usted decide servir al Señor, usted va a tomar sus decisiones a la luz. ¿Me acerca esto a Dios o me aleja esto de Dios? Alguien me mandó un texto, yo no sé si está aquí o no, porque realmente no tenía el nombre, pero me decía: me invitaron a un lugar, yo ni siquiera sabía cuál es ese lugar, ni me acuerdo, algo de azúcar tenía en el nombre. Y dice: es un concierto de no sé qué, ¿puedo ir? Y, en primer lugar, yo no sé quién me está preguntando, ¿sí? En segundo lugar, yo no tengo idea de a dónde es que puede ir. Y en tercer lugar, yo creo que yo que tengo que decir si puede o no puede ir, ¿verdad? Entonces, pero le mandé a decir: no sé de qué me estás hablando, no tengo idea de este lugar, pero te tengo una pregunta. ¿Te acerca esto a Dios o te aleja esto de Dios? ¿Te hace esto un hombre más sólido en la fe o compromete tu relación con Cristo? La decisión es de Él, no es mía. Gracias a Dios, pues. Gracias a Dios, pues. Igual, todavía no sé si alguien sabe de algún lugar que tiene azúcar en el nombre, me dice, pues no tendría que saber. Es una discoteca. Ah, ok. Hombre, ¿cómo sabe? No, sigamos. Nunca he ido a ninguna Sigamos, hombre, discoteca. no se preocupe, estamos jugando, hombre, ya me conoce. No lo podía dejar pasar, ¿cierto? Gracias, hermana. Voy jugando. Gracias, hermanita. Muy bien, entonces miren ustedes, determina el camino. Pero en cuarto lugar, Josué dedica la vida. Yo en mi casa serviré a Jehová. Esa es una dedicación de la vida, dedicación del tiempo. ¿Qué vas a estar haciendo mañana, Josué? Algo que glorifique a Dios. ¿Qué vas a estar haciendo dentro de 25 años, Josué, si todavía estás vivo? Algo que glorifique a Dios, porque mi vida, mi tiempo, mi familia está dedicada a Jehová. Si usted me pregunta, ¿qué va a estar haciendo, hermano? Ustedes saben que mi esposa acaba de cumplir 50 años, ayer tuvimos una pequeña reunión, y ustedes saben que ya dentro de unos 15 años, mi esposa y yo nos vamos a estar probablemente retirando, 15, 20 años. Pero los pastores no se jubilan. Y aunque no sé qué voy a estar haciendo, yo le voy a decir qué voy a estar haciendo. Voy a estar haciendo algo en el cual sirva a Jehová. Y que Dios me ayude, que en el último respiro de mi vida, a donde quiera que sea,
yo esté sirviendo a Jehová. Y eso sea la dedicación de la vida. Pero también, en quinto lugar, la decisión de Josué demanda acción. Demanda acción. Josué nos recuerda las tres cosas que tenemos que hacer con nuestros hijos, por lo menos. En primer lugar, necesitamos educarlos. Siguiente, hermano. Mire lo que dice Efesios 6:4. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. La idea no es que nunca se van a enojar nuestros hijos con nosotros. Porque mientras usted los va formando en el camino de Cristo, se van a enojar con nosotros. Van a haber cosas que vamos a decir que no, van a haber cosas que vamos a tener que corregir y se van a molestar en el momento. Cuando la Biblia habla de no exasperar a los hijos, es no hacerlo intencionalmente, no hacer las cosas porque yo digo y porque esto es lo que yo mando, sino educarlos en el camino del Señor. Ellos entienden. Los hijos entienden. Para la gloria del Señor, yo creo que nuestras dos hijas entienden. Estaban pequeñitas, tuvimos que darles algún tipo de motivación para que entendieran. Para que ya cuando están grandes, ya no necesitan esa motivación para que entiendan. ¿Me explico? Las hubiera dejado ir al otro culto para contar historias. El otro domingo que no estén trabajando. Muy bien, entonces hay que educarlos en la disciplina y en la enseñanza cristiana. Pero también necesitamos exhortarlos y consolarlos. Usted sabe que la palabra exhortar no significa regañar. Exhortar significa motivar. Motivar a. A veces que uno piensa que exhortar es irle a gritar a la gente. Le voy a pegar una buena exhortada. Te voy a exhortar, hermano, y le ponen la cara. No. Miren, exhortar es motivar. Motivar a hacer lo bueno. Motivar a hacer lo bueno. Y consolar. Pablo se pone como padre. Dicen los padres, dice, ustedes saben además que los hemos exhortado y consolado como lo hace un padre con sus hijos. O sea, un padre debe de aprender a exhortar, motivar a los hijos al bien, pero también consolarlos. Porque hay momentos difíciles, hay momentos duros. Hay hijos que quizás no me dejan consolar porque se parecen a los papás, pero no. Ya eso es genético. No lo podemos cambiar, así somos. Pero debemos de exhortar y consolar a los hijos. Y en tercer lugar, nosotros los padres estamos llamados a proveer. Yo le agradezco al Señor que mi esposa me ha ayudado permanentemente a proveer para la familia. Pero cuando las niñas crecieron, estaban pequeñas, tuvimos la bendición de sujetarnos a lo poco que yo ganaba en ese tiempo y poderlas criar bajo la dirección de la mamá. Porque la responsabilidad final de proveer y ayudar es nuestra, varones. Y hay momentos en donde es tan difícil porque quizás ella tiene trabajo y nosotros no, o quizás ella tenga mejor trabajo y nosotros no. Pero no estamos hablando de esa realidad, estamos hablando de entender que al final de cuentas, si la cosa se pone dura, nosotros debemos de ser los proveedores. Ahora, si la enfermedad nos alcanza, yo conozco casos en donde la enfermedad ha dejado al esposo imposibilitado de trabajar. Esa es otra cosa. Ustedes saben de qué estoy hablando aquí. Estoy hablando de que yo, que estoy sano, no me voy a quedar en la casa viendo el reloj. Voy a tener que ir a proveer para la familia. Así dice la palabra del Señor. Hermano, fíjate. Iván. ¿Dónde está el reloj? Bueno, se quedó pegado. ¿Si usan la flecha tal vez, no? No. Pero vean ustedes lo que dice 2 de Corintios 12:14. Qué bueno que lo que tengo ahí es pasaje de la palabra y ustedes lo pueden escuchar. Amén, hermano. Dice 2 de Corintios 12:14. Escúchenlo bien. Ya estoy dispuesto a visitarlos por tercera vez. Y tampoco esta vez les seré una carga, porque no ando tras lo que es de ustedes, sino tras de ustedes mismos. Pero lo que quería leer es esto. No son los hijos los que deben juntar tesoros para los padres, son los padres los que deben juntar tesoros para los hijos. Eso dice la palabra del Señor.
Entonces, hermanos, en último lugar, la decisión de Josué demuestra la relación personal con Dios. Josué había pasado una historia con Dios. Comenzando allá antes, cuando Moisés vivía peleando, viendo la victoria de Dios, y luego cuando le tocó solo cruzar el Jordán. Y luego cuando conquistó las tierras que estaban por conquistar. Josué conocía a Dios. Y por eso es que él pudo decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay muchos padres que no pueden decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque no conocen a Jehová. Porque no tienen una relación personal con Dios. Porque no saben si Alá es el mismo, o si el Dios de los budistas, o el Dios de los sionistas, o el Dios de los islamistas, o el Dios de los ateístas, que son ellos mismos, es el verdadero. Y están confundidos. Pero Josué conocía al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, al Dios creador del cielo y de la tierra. Y dice, yo y mi casa serviremos a ese Dios. Entonces, mis amados, tenemos en Josué una decisión de valor, de prioridades, que determina el camino, que dedica la vida, que demanda acción y que demuestra la relación personal con Dios. Terminemos entonces con algunos llamados. En primer lugar, yo quiero pedirle a los padres que levanten su mano. Si usted es padre, levante su mano, por favor. Pueden bajarlo. Padres, para ustedes tengo un solo llamado en esta mañana. Manos a la obra. Decidan, yo y mi casa serviré a Jehová. Pero usted me dice, mis hijos no están conmigo. Use las cartas, use el Facebook, use el email, use el teléfono. Métase con sus familias. Yo sé que vivimos en una realidad donde para muchos nuestros hijos no están con nosotros. La bendición de los pocos que los tenemos aquí con nosotros, debemos de apreciarlos. Pero usted que tiene a sus hijos lejos, agarre el teléfono, siga adelante, no se dé por vencido. Si le cuelgan el teléfono, vuelva a llamar. Hábleles de Cristo, cuénteles de Dios, motívelos a ir a una iglesia donde se predique la palabra. No los abandone. Y los que tenemos nuestros hijos aquí, diferentes edades, diferentes relaciones. Obviamente mi relación con Valeria es diferente a mi relación con Rosario. Diferencias de edades. Por dónde viven. Pero eso no me exime de mi responsabilidad de como padre relacionarme con cada una de ellas en su edad y en su contexto para exhortarles, motivarles a que sigan sirviendo al Señor. Por cierto, en agosto va a haber un domingo donde no voy a estar aquí. Vamos a ir juntos con niña mayor, ir a adorar al Señor juntos a su iglesia y a su otra iglesia, a su otra familia. Esposas, ustedes que son madres, ustedes necesitan apoyar a sus esposos en sus decisiones. Conocí un caso en San Pedro Sula, Honduras. El hombre se convirtió a Cristo, estaba sirviendo en la iglesia, pero estaba descuidando su hogar. Él andaba con ellos, los llevaba a la iglesia, los traía a la iglesia, servía con ellos. Y la esposa se enojó porque él estaba en la iglesia y ella quería que él no estuviera en las cosas de la iglesia. Hoy en día, muchos años después, están divorciados porque ese hombre se corrompió de todo. Yo sé que la decisión final fue de él. Mucha de la responsabilidad fue de ella. Por no apoyar a este hombre en el ministerio, por no apoyarlo a servir al Señor, a seguir a Dios. Esposas, apoyen a sus esposos cuando dicen, yo en mi casa serviré al Señor. No se sienta que el Señor se lo está robando. Por el contrario, cuando un hombre entre más ama a Dios, más ama a la familia. Amén. Esa es la pura y llana verdad. Hijos. Aquí todos somos hijos. Sí, por el contrario, no estaríamos aquí o alguien cayó de... No, nadie es marciano. Nosotros estamos llamados a honrar a los
especialmente a los que están buscando que sus familias sirvan a Dios. Necesitamos honrar a nuestros padres. Y yo sé que son diferentes edades. Y se los he dicho en este lugar. Pero en cada edad necesitamos aprender a honrar a nuestros padres, a respetar. Es el primer mandamiento con promesa. Éxodo 20. Y se repite en Efesios. Y Pablo dice, esa es la promesa de Dios. Y quizá hay muchas circunstancias. Quizás alguien me pregunta, ¿qué ocurre si mi padre o madre, pues mis padres no son dignos de mi respeto? Quizás es un alcohólico, quizás es un drogadicto. Si usted me encuentra la excepción en la Biblia, use. Yo no la he encontrado nunca. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, honra a tu padre y a tu madre, a menos que... ¿Cierto o no es cierto? ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Nos gusta o no nos gusta? ¿Verdad? No hay otra. Si la palabra no tiene la excepción, no hay excepción. Honra a tu padre y a tu madre. Y obviamente las relaciones cambian. Yo llamo a mi padre, yo lo voy a honrar como lo trato, como le hablo, sosteniéndolo económicamente en lo que pueda. No me va a venir a dictar cómo hacer las cosas en mi casa, pero saben ustedes que con los años cuando pasan, uno más se da cuenta que el viejo sí sabía. Los jóvenes cuando están pequeñitos piensan, mi papá lo puede todo, es Superman. Van creciendo y cuando llegan a la adolescencia es, mi papá no puede nada, es un inútil. Entre los 18 años y los 19, 20, 21, como que mi papá sabe algunas cosas. Los 23 en adelante, le voy a preguntar a mi papá a ver qué dice. A ver que está casado y tiene sus propios hijos. Hombre, mi papá tenía razón. Es parte de la vida. Normal, todos pasamos por ahí, todos vamos a pasar por ahí. Pero háganme un favor, no dejen de honrar a sus padres. Ustedes, nosotros que los tenemos vivos, honrémoslos en nuestras diferentes relaciones. Solteros, levanten la mano los varones solteros, hombres solteros, jóvenes, ustedes también. Ok, muy bien. Una palabra para ustedes. Prepárense de ella. Ser padre no es cosa de quien puede procrear un hijo. Eso cualquiera lo hace. Es sencillo y divertido. Es divertido, no niego. Ser padre es cosa de hombre. Es cosa de alguien que ha crecido. Es cosa de alguien que dice, yo puedo guiar mi familia, yo puedo sostener mi familia, yo puedo defender mi familia, yo puedo proveer para mi familia. ¿Me explico? Entonces, solteros, prepárense de ya, estudien la palabra, lean, aprendan. Solteras, levanten la mano las que están solteras, de cualquier edad, levanten la mano si usted está soltera. Si no está casada, está casada. La mano, muy bien. Háganme un favor, búsquense un hombre de Dios. Búsquense un hombre de Dios, un hombre que ame a Dios más que ustedes. Un hombre que quiera servir a Dios, un hombre que diga, yo en mi casa voy a servir al Señor. Ay, es que es tan guapo. Debe decirle algo, lo guapo se acaba. Se lo garantizo. Cuando el pelo se cae, cuando los anteojos se ponen, cuando la panza crece, lo guapo desaparece rápidamente. Lo que no desaparece rápidamente es el carácter. Es la formación, es la madurez, es el tipo de hombre que va a sacar adelante a su familia y la va a honrar y la va a amar. Pero háganme un favor, muchachas. Sean dignas de un tipo de hombre así. Josué no se iba a ir a buscar su esposa en un estanco, en un bar, en un lugar ordinario, como inmenso. ¿Me explico? Yo he estado ahí, yo no busco. Yo no busco. Ustedes ya me conocen, yo les predico la palabra, ustedes deciden. Ese no es mi trabajo, pero bueno, déjenme decirles algo.
Yo he conocido gente, varones y mujeres, hombres que beben mucho, que están en vicios, que no vale la pena. Yo quiero una mujer consagrada al Señor como mi esposa. Y digo yo, hombre, si es una mujer consagrada al Señor, jamás te va a ver. Y viceversa también. Muchachas, yo quiero un hombre de Dios, pero ellas andan en un montón de desastre. ¿Qué hombre de Dios se va a fijar en ti? Por favor. ¿Me explico? Está dura esta palabra hoy, hermano. Vengan el otro domingo, ¿no? No se enojen conmigo, porque es palabra de Dios, hermano. Es palabra de Dios, hermano. No se enojen conmigo. Por último, yo quiero invitarlos a todos nosotros a llevar esta decisión de palabra y de hecho a las familias que conocemos. ¿Ustedes siempre son familias destruidas? Hay una palabra que nunca se me va a olvidar. Para el hombre es imposible. Para Dios, todo. Amén. Cristo restaura familias. Y quizás algunos de nosotros ya estamos aquí, ya nuestra familia ya desapareció, ya no hay nada que podamos hacer por eso. Pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y quizás esa segunda oportunidad lo hacemos bien. Quizás la primera vez nos fue mal y hay mucha tela que cortar en eso. Puedo divorciar, hay mucha tela que cortar y obviamente no es para el púlpito para hablar de eso. Uno y uno. Lo que sí quedamos claros es que quizás algunos de nosotros venimos de familias destruidas. Quizás algunos de nosotros hemos destruido familias. Quizás algunos de nosotros hemos sido víctimas en familias que han sido destruidas. Pero déjeme decirle algo. El Señor restaura. El Señor renueva. Y puede ser que renueve la misma familia, o puede ser que te renueve ya porque ya pasó aquello, no hay nada que puedas hacer, no puedes volver atrás. Pero la nueva va a empezar y va a empezar como tiene que ser. Pero yo y mi casa, esa es la decisión más importante, yo y mi casa serviremos al Señor. Para ustedes, damas, dejaré que mi esposo sea quien me lidere en servir a Jehová. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Mira a los padres que se pongan de pie. Los niños vienen entrando. Qué bueno. Padres, pónganse de pie. Vamos a orar por ustedes. Sí. Vamos a orar por ustedes. Y luego voy a dejarle el tiempo a nuestro ministro de música, nuestro pastor de música, y los niños, ellos van a concluir. Yo recuerden que voy a tener que salir, pero quiero orar por ustedes. Padre, te damos infinitas gracias, porque aquí hay un grupo de padres que tenemos la responsabilidad de moldear y de presentarte a ti como Padre en nuestras familias. Tenemos la responsabilidad de liderar nuestras familias para que te sirvan a ti. Señor, aquí vemos diferentes etapas de nuestro desarrollo espiritual. Aquí quizás hay personas, hombres, que necesitan conocerte a ti de una manera personal y directa. Y entender que tú no eres una religión, que tú eres una relación y que tienes efecto en el diario vivir y que quieres cambiar nuestras vidas para bien, no para mal. Rogamos que tu Espíritu Santo les convenza en esta hora. Que vemos algunos, Señor, que hemos destruido familias en el pasado. Te damos gracias porque nos has dado una nueva oportunidad de empezar de nuevo y hacerlo bien contigo. Que hay personas que quizás están teniendo problemas familiares en este minuto. Rogamos que tú les ayudes y que digan: yo y mi casa serviré a Jehová y voy a pagar el precio, ya sea comodidad, popularidad o lo que sea. Yo y mi casa serviré a Jehová. Señor, míranos a cada uno de los que estamos aquí, que este día del Padre no sea un día más donde podemos celebrar y comer juntos, lo cual es bueno, pero que sea aún mejor
donde sea un día del Padre, donde aprendamos a ser padres que te honran. Gracias por nuestros padres, porque en sus debilidades nos han criado, nos han ayudado. Y te rogamos, Señor, que si hay alguien que tiene algo contra su padre en esta mañana, que tú pongas tu mano de salud emocional y espiritual sobre esa persona, y que haya perdón para ese padre. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.